Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos. Sean bienvenidos a este canal tan importante que es del Liceo Universidad Pedro de Gante. Una servidora es Olivia Morales Guadarrama, soy licenciada en Economía, tengo la maestría en Administración con enfoque en factor humano, soy coach ejecutiva certificada y me encanta hablar sobre talento humano. En esta ocasión te voy a hablar de cultura organizacional como herramienta para el éxito empresarial. En últimas fechas, en últimos años, este tema que es tan importante ha justamente tenido gran relevancia para los empresarios. La pandemia, como es un tema inevitable, marcó tendencia para hacer cambios, y no solamente cambios en aspectos productivos o administrativos, no. Es un concepto justamente la cultura organizacional que tiene un ámbito en los negocios, que justamente tiene un impulso empresarial. Veamos por qué es tan importante entonces la cultura organizacional. Para hablar de cultura organizacional, inevitablemente vamos a hablar de clima organizacional, de filosofía y valores. Vamos a definir un poco lo que es la cultura organizacional. De acuerdo con Shane, la cultura organizacional se refiere a ese conjunto de supuestos básicos compartidos que van a guiar el comportamiento de los miembros de la organización. En pocas palabras, yo diría que es el carácter de la empresa. Es ese ADN que te va a diferenciar de otras empresas y que incluso se puede volver una ventaja competitiva para la empresa. El clima organizacional, a diferencia de la cultura organizacional, el clima organizacional es justamente la percepción que tiene el colaborador de cómo se trabaja en la empresa, cómo se percibe ese ambiente, y por supuesto es una perspectiva muy subjetiva. ¿Por qué? Porque esta idea la tienen los trabajadores respecto al ambiente que ellos perciben. También podemos ver entonces que así como la cultura organizacional es el carácter de la empresa, de los empleados, de los colaboradores, el clima organizacional viene a ser entonces el estado de ánimo de la empresa. Es decir, hoy cómo estoy trabajando, me siento entusiasmado, me siento decaído, percibo, porque recordemos, el clima es la percepción. Entonces, ¿cómo estoy percibiendo a la empresa? Percibo que hay un cierto autoritarismo, hay mucha libertad para trabajar, me siento en confianza. Ese es el clima organizacional y por lo tanto es muy subjetivo porque corresponde a cada trabajador. Es decir, la cultura organizacional existe, que son esa forma en que se trabaja, en que se llevan a cabo los procesos. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para que me puedan firmar un documento? ¿Debo de seguir una burocracia, que la burocracia es buena? ¿O debo de ir solamente con mi documento con X persona y me lo van a firmar? Pero resulta que a lo mejor me estoy saltando procesos. Entonces es entender muy bien cómo se lleva a cabo la cultura organizacional. Vamos a suponer que yo soy un empleado nuevo, un colaborador nuevo en la empresa. Entonces me dicen que va a haber una junta, que va a haber una reunión con ejecutivos de la empresa, y me dicen que la reunión va a ser a las 8 de la mañana. Entonces yo como nuevo colaborador llego a las 8:05, pensando yo en dejarle un pequeño lapso para que yo no me vea tan impuntual, porque a veces hasta llegar a las 8 se dice que es impuntual. Bueno, el punto es de que yo llego 8:05 y la junta ya había empezado. Digo, ¿qué está pasando? Para la siguiente junta nos cita nuevamente a las 8 de la mañana y entonces yo llego a las 8 en punto. Y a las 8 en punto ya había empezado justamente la junta. ¿Qué es lo que está pasando? Para la siguiente yo debo de analizar, entonces, ¿a qué hora llegar? Entonces llego al 5 para las 8. Y entonces estoy a tiempo y la junta inicia a las 8. ¿Qué pasó aquí conmigo? Como un nuevo colaborador de la empresa, que tuve que hacer cambios, me adapto, soy flexible a la forma en que se trabaja en la empresa, es decir, a la cultura organizacional.
En la medida que yo me adapto a esta cultura organizacional, entonces me voy a sentir más en confianza, con un ambiente adecuado, donde yo no voy a estar en estrés porque estoy entendiendo las formas en que se trabaja en la empresa. Eso es el clima organizacional, que yo me siento confiado, que me siento a gusto, que me siento motivado para continuar a hacer bien mis labores y lograr objetivos empresariales. En cuanto a la filosofía y valores que les había comentado que también debemos de hablar, bueno, la filosofía está compuesta por las creencias, valores, pero algo también muy importante, la misión y la visión de la empresa. Es decir, la filosofía es la creencia que tiene la empresa en algunos aspectos. Ejemplo, Liceo Universidad Pedro de Gante en su lema lo dice claramente: por una cultura humanista y trascendente. Es decir, que el Liceo Universidad Pedro de Gante tiene una filosofía humanista que incluso está centrada en valores lasallistas. Por lo tanto, la cultura y el clima organizacional están regidos por esta misión y por esta filosofía de una cultura humanista y trascendente. Los valores son esas guías que vamos a tener para que nosotros nos podamos desenvolver en las empresas. Ejemplo, respeto, confianza, compromiso. Y si nos vamos a valores lasallistas, podemos hablar que en el Liceo Universidad Pedro de Gante se manejan, se viven los valores lasallistas como la fe, la justicia, el compromiso, entre otros. Es decir, entonces, que la cultura organizacional no solamente son los usos y costumbres que se tienen, las tradiciones, sino que esta cultura va a estar compuesta por un clima organizacional, por la filosofía y los valores empresariales que tiene la organización. Hasta ahí te platico un poquito de esto y te he dado algunos ejemplos de cómo es que se puede trabajar en una empresa. Me gusta tocar mucho el tema del pensamiento que tiene Peter Drucker. Peter Drucker es considerado como uno de los grandes administradores contemporáneos, es un referente. Peter Drucker nos habla de que la cultura organizacional está compuesta por valores, creencias y comportamientos de una empresa. Asimismo, tiene un impacto muy importante y muy profundo en lo que es la propia estrategia. De hecho, Peter Drucker tiene una frase que se utiliza mucho cuando queremos hablar de cultura organizacional. Es una frase que te lleva a la reflexión y te lleva a considerar entonces la importancia de la cultura organizacional. La frase es la siguiente: la cultura se come a la estrategia para desayunar. Qué fuerte, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? Si yo como administrador, como gerente, como CEO de una empresa, estoy viendo, analizando el entorno y conforme a ese análisis, yo estoy formulando una estrategia. La pregunta es, ¿por qué las empresas, si tienen grandes estrategias, si ya las llevaron al análisis, ya hicieron ese análisis interno-externo, ya hicieron un análisis FODA, ya hicieron un análisis PESDEL y formularon de manera adecuada la estrategia? ¿Por qué razón no se logra el objetivo que se persigue al crear esta estrategia? Es decir, yo debo de tener un objetivo empresarial y hacer una estrategia posteriormente para que se cumpla ese objetivo. Ya está formulado. Entonces, ¿por qué la gente no logra el objetivo? Noticias. Por eso nos dice Peter Drucker, repito, la cultura se come a la estrategia para desayunar. Es decir, que de nada te sirve tener muy buena estrategia si la cultura organizacional es débil.
Es decir, tu estrategia te está diciendo que debes de hacer ciertas acciones para lograr el objetivo, pero la cultura organizacional te pone limitantes. Entonces, ya no puedes lograr de una manera eficiente el objetivo. Tal vez vas a alcanzar algunos puntos, pero no el objetivo en sí. La cultura organizacional entonces engrandece a las empresas y las impulsa a llegar más lejos. Es decir, en la medida en que yo logro los objetivos, entonces estoy haciendo algo pro la empresa. Si la empresa está bien, los colaboradores también deben estar bien. Pero, ¿cómo es que la cultura organizacional impulsa a las empresas a llegar más lejos? Muy fácil. Cuidando su principal activo. ¿Cuál es su principal activo? El personal que la integra. Todas las personas que forman parte de la empresa deben estar alineados con los propósitos y objetivos empresariales y, por supuesto, con la misión empresarial. Es decir, que nuestra cultura organizacional la podemos convertir en una ventaja competitiva, algo que las otras empresas no tienen. Si nuestra cultura organizacional es sólida, va a generar incluso identidad, sentido de pertenencia en el colaborador, porque esta cultura te impulsa a ti, colaborador, a continuar dando ideas, a que tengas esa confianza de comunicar lo que estás pensando, una idea que tú puedas proponer, y entonces la cultura organizacional es una cultura abierta, es una cultura que se enfoca tanto en la parte humana como en la parte de procesos. Si el colaborador está identificando cómo se trabaja, cómo se motiva al colaborador, entonces se siente con más pertenencia empresarial, lo que va a generar una mayor productividad. Es un hecho que las organizaciones que tienen una fuerte cultura organizacional tienen más probabilidades de resistir con éxito una situación de crisis o de adversidad. Ese carácter que tiene la empresa te permite incluso ver esa oportunidad en una situación de riesgo. ¿Por qué una oportunidad? Como tengo una cultura organizacional fuerte, un carácter fuerte, y he logrado que con esta cultura organizacional se genere un clima organizacional, una atmósfera adecuada para trabajar. Entonces los colaboradores, la empresa misma, junto con la filosofía y valores, van a lograr salir adelante de una situación de crisis. ¿Por qué? Porque estamos consolidados, porque tenemos sentido de pertenencia y queremos que nuestro centro de trabajo permanezca en el mercado por muchísimos años más. Entonces sabemos trabajar en equipo, tenemos buena comunicación. Eso es parte de cómo se trabaja en una empresa y por lo tanto de la cultura organizacional. Esta cultura que está enfocada hacia la persona va a orientarse hacia los intereses de los colaboradores y confía en que los individuos influyen de forma adecuada entre sí mediante un ejemplo. Es decir, cómo se comporta una persona y conforme a ese comportamiento va a influir para que entonces se pueda trabajar para lograr objetivos. Para crear una organización orientada hacia la persona, es preciso promover algo fundamental, que es la comunicación interna. La comunicación interna y la comunicación en sí es el talón de Aquiles de la mayoría de las empresas. Al no comunicar adecuadamente, asertivamente, en tiempo y forma, se pueden generar problemas en este tipo de cultura orientada hacia la persona, porque es muy subjetiva. Como estoy enfocada a las personas, entonces quiero cubrir la necesidad. Y a veces por cubrir una necesidad de la persona, del colaborador, se olvida de cubrir las necesidades de la empresa. Ese es el segundo tipo de cultura organizacional de la que te puedo hablar.
Una tercera es la que está orientada hacia las normas, es decir, que en este tipo de cultura enfocada a las normas se van a apoyar mucho en los procesos y procedimientos operativos establecidos. Se pueden crear reglas con el objetivo de que se cumplan justamente las estrategias ya impuestas o ya establecidas por la organización. Aquí hay un detalle, que debido a que se siguen procesos y normas muy rígidas, también se tarda un poquito o se tarda más en responder a aquellas que con otro tipo de cultura organizacional se pudiera dar una mayor fluidez a los procesos y procedimientos. Pero como aquí estamos orientados hacia la norma, entonces los miembros tienen el compromiso de atender a las reglas impuestas, no salirse de esa línea porque entonces se puede generar un problema. En este sentido, la actuación se va a dar mediante la racionalización y simplificación para superar las dificultades que se plantean. Lo voy a hacer de una manera racional, de tal manera que yo siga el proceso y no me salga, para que yo pueda lograr entonces el objetivo. Aquí, por ejemplo, las responsabilidades y tareas se pueden descomponer en elementos pequeños, es decir, puede haber un mayor procedimiento y también los procesos se pueden ir alargando un poco. Aquí se utiliza mucho lo que es la burocracia. La burocracia, como lo comenté al inicio, la verdad es que la burocracia es sinónimo de administración. La burocracia es buena. El detalle aquí no es la burocracia en sí, sino, otra vez volvemos al punto, las personas, es decir, el burócrata. El burócrata que conoce los procesos puede hacer que avance o se detenga un proceso, porque es tan rígido y dice, no, si no me traes este documento no podemos pasar al siguiente proceso. ¿Qué haces? La burocracia, entonces ahí hay que ajustarla y ver en qué momento del proceso se está haciendo un cuello de botella, que está impidiendo que se cumpla y se pueda tener una fluidez mayor en la empresa. Este tipo de cultura carece totalmente de flexibilidad. ¿Por qué? Porque siguen procesos, siguen normas, o sea, no hay excepciones. ¿Se cumple o no se cumple? Si se cumple, vamos bien. Si no se cumple, entonces se tendrá que hacer una sanción, que ya dependerá del tipo de la empresa y de acuerdo a sus políticas y sus normas, que va a acontecer con una persona que no cumple con la norma. Tenemos otro tipo de cultura que es la que está orientada hacia la resolución de problemas. Aquí, por ejemplo, a diferencia de otras, aquí sí nos vamos a basar en una correcta planificación. Responde este tipo de cultura a situaciones mediante tareas complejas que implica la toma de decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque está orientada hacia la resolución de problemas. La relación que se va a dar entre los individuos, entre los colaboradores con la organización, va a ser muy estrecha, es decir, va a haber mucha comunicación, porque en el momento que estamos resolviendo problemas debemos de tomar decisiones. No se debe formar parte si no se ajusta uno a los objetivos. Es decir, que toda la toma de decisiones que se hagan deben de estar orientadas a los objetivos. Y por supuesto, los objetivos deben de estar orientados conforme a la misión, visión y valores de la empresa. En este caso, la cultura organizacional orientada hacia los resultados o resolución de problemas, se va a buscar que las respuestas se produzcan lentamente, pero de manera competente de acuerdo a las necesidades de la organización. Es decir, de una manera, como se dice, correctamente planificada. La estructura en este caso es más flexible y variable, pero siempre existe un objetivo en común. No se pierde de vista que todos estamos trabajando para resolver
el problema. Es decir, que este tipo de cultura, cuando se da una situación de problema, una situación adversa, los colaboradores pueden dar propuestas y tomar decisiones junto con los altos mandos. Cultura apática. Este tipo de cultura la podemos encontrar en muchas empresas. Es un tipo de cultura organizacional que podríamos decir que es la menos deseable que exista en las empresas. El ambiente es un ambiente de indiferencia. Incluso se puede tener una coerción o se puede aplicar un cierto cinismo en los colaboradores, en los altos mandos, porque no está enfocada ni a las personas, ni a la resolución de problemas, ni mucho menos a una cultura que quiera lograr objetivos a corto, mediano, largo plazo. ¿Por qué? Porque es una cultura apática. Es decir, su ambiente, al decir que es indiferente, corren entonces un gran riesgo de contar con un liderazgo mediocre. Un liderazgo mediocre en el que no me intereso ni por las tareas, ni por las personas, y por lo tanto no voy a lograr transmitir algo tan importante que es la misión, visión y propósitos de la empresa, para que pueda justamente cumplirse objetivos que muchas veces no se tienen ni siquiera planteados. Es decir, la empresa sí va avanzando día a día, pero no avanza a un fin común, a un objetivo en común, a un objetivo general, a objetivos específicos. La relación que se tiene aquí entre el individuo y la organización es de una manera que prácticamente pues no se puede dar debido a esa indiferencia y ese rasgo de cierto cinismo, como lo dijimos anteriormente. Entonces la cultura apática se va a caracterizar porque va a demostrar una preocupación mínima por el desempeño y por lo tanto por las personas, lo que comentaba hace un momento. Reina, por lo tanto, la desmotivación general, es decir, el trabajador no sabe si está haciendo bien su trabajo o lo tiene que mejorar. Como no hay feedback, es decir, retroalimentación, el colaborador va a seguir haciendo sus funciones, va a llegar a su oficina, va a hacer los pendientes que tenga, pero no sabe para qué lo está haciendo, no sabe hacia dónde va, no tiene los objetivos. Por lo tanto, existen muchas dudas sobre la perspectiva y estabilidad a largo plazo de la organización, porque dices, ok, si estoy trabajando, estoy haciendo, pero esto que estoy haciendo, ¿sí está contribuyendo a que la empresa esté mejor? No lo sé, debido a que hay ausencia, insisto, de un liderazgo participativo, un liderazgo liberal, un liderazgo que propone. Como no hay nada de esto, el trabajador, el colaborador, no está seguro hacia dónde está yendo la empresa. Esa es la cultura apática. Grosso modo te puedo hablar de ese tipo de culturas que nos van a permitir justamente ver cuál se está adaptando más a mi empresa o cuál tipo de cultura estoy ejerciendo en la empresa y qué tanto esta cultura organizacional me está permitiendo generar un clima organizacional adecuado que esté en dirección de la filosofía y los valores institucionales. Entonces te hablé de la orientación, una cultura organizacional orientada hacia el poder, te hablé de una cultura organizacional orientada hacia las personas, otra que es orientada hacia las normas, la que está orientada a la resolución de problemas y la cultura apática, que recuerda, es la que menos se desea que permanezca o que esté vigente en una empresa. Pero, ¿cuáles serían los beneficios de contar con una cultura organizacional positiva? Tengo 3 importantes. Uno de ellos es que va a tener un impacto positivo en la retención y satisfacción del personal. Si tenemos una cultura
donde se te permite trabajar de manera interactiva, donde puedes proponer, donde eres escuchado, donde eres tomado en cuenta, el trabajador quiere permanecer en ese tipo de empresas. Es decir, estamos hablando de una empresa orgánica. Esa empresa orgánica cuida mucho al personal, los deja ser un poco más libres. De hecho, uno de los puntos importantes de este tipo de cultura liberal, transformacional, es que va a lograr no solamente tener un líder, sino que va a generar más líderes, justamente uno de los propósitos principales del liderazgo, que no es que nada más tengas un líder, es que generes liderazgo, que desarrolles ese liderazgo en tus colaboradores. Por otro lado, otro beneficio de la cultura organizacional positiva es que va a mejorar la innovación y la adaptabilidad empresarial, como lo mencionamos hace un momento. Mientras más fuerte sea la cultura organizacional, mientras más carácter tenga, entonces va a poder reaccionar de manera rápida a una situación adversa, a una situación de crisis. Por otro lado, también tenemos que este tipo de cultura va a aumentar la lealtad del cliente, tanto del cliente interno, que son los colaboradores, como del cliente externo, que es el cliente que está adquiriendo tu producto o tu servicio. Y por lo tanto, va a aumentar la reputación corporativa. El cliente va a tener una excelente percepción de la identidad corporativa. Al hablar de que el cliente tiene una percepción ideal de la empresa, estamos hablando de la imagen corporativa. Y te preguntarás, oye, pues está muy bonita la información, pero ¿cómo le hago para construir una cultura organizacional positiva? Contando con el personal que se va a alinear a la misión, visión y valores de la empresa. Es decir, desde la etapa de reclutamiento, en la selección y en la contratación, debes de contar entonces con el personal adecuado para el puesto adecuado y que esté en función, que comulgue con la misión y visión, así como los valores de la empresa. Si tú contratas a una persona que no le parece la misión, que no está de acuerdo con la misión de la empresa, seguramente no te va a dar resultados y a todo le va a encontrar un pero, limitantes. ¿Por qué? Porque no comulga con la misión y la visión y los valores de la empresa. Es una persona que, por ejemplo, si tu empresa cree en la calidad y no sabe trabajar a través de procesos que te van a llevar a una cultura de calidad, pues está fuera, no te va a funcionar. Por más bueno que sea en su área, si no tiene valores que comulguen con la empresa, no te va a funcionar. Es decir, que de nada te va a servir una planificación minuciosa de acciones que te van a orientar a resultados si el equipo humano no desempeña justamente las acciones de manera conveniente y tiene un comportamiento que no esté ligado a los valores ni a la misión de la organización. No te va a funcionar. Tú ya planificaste, ya analizaste el entorno, ya formulaste estrategias, pero retomemos lo que dice Peter Drucker. ¿Qué pasa? Que la cultura organizacional se desayuna a la estrategia. Ese es un gran detalle. Es decir, que nos está diciendo que el personal, que el colaborador es pilar para que la cultura, el clima y los valores se cumplan. Vamos a decir que entonces en la empresa, para que tú puedas modificar, mejorar tu cultura organizacional, se recomienda que hagas un diagnóstico del clima organizacional en tu empresa, que sepas cómo el cliente interno, en este caso los colaboradores, están percibiendo a la empresa. Es decir, cuál es el estado de ánimo
que tiene la empresa. Están motivados, trabajan porque tienen que trabajar, les gustan los retos, quieren contribuir a que la empresa crezca, permanezca en el mercado. Esa encuesta, ese diagnóstico de clima organizacional te va a permitir tener una perspectiva más objetiva de lo que está pasando en tu empresa. Entonces, concluyendo, digamos que la cultura organizacional es el carácter, el temple de la empresa para salir justamente de distintas situaciones adversas, situaciones de crisis. El clima organizacional, entonces, es el estado de ánimo de la empresa, de los colaboradores. ¿Cómo percibo el clima, la atmósfera que vivo en las empresas? ¿Me dan ganas de ir a trabajar o no me dan ganas de ir a trabajar? La cultura, si no es una cultura fuerte, va a pasar que justamente las estrategias no se cumplan. Tenemos una cultura débil, la estrategia no se cumplirá. Tenemos una cultura fuerte, tenemos más viabilidad para que se cumpla la estrategia. Por lo tanto, entonces, la cultura la podemos considerar como un caldo de cultivo. ¿Qué significa esto? Pregúntate que si está creciendo o no tu organización. Pregúntate en qué contexto se está creando el liderazgo, los colaboradores, cómo perciben a la empresa. ¿Está creciendo la colaboración, el respeto, las conversaciones? La cultura organizacional es responsabilidad de todos, no nada más de los altos mandos. Recuerda que la empresa es un sistema, que todos estamos entrelazados para lograr los objetivos. Lo más importante de la comunicación, nos dice Peter Drucker, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Es decir, en una junta hay colaboradores que a lo mejor no expresan mucho, pero ¿qué estarán pensando? ¿Tendrán una buena propuesta? ¿Estarán de acuerdo cómo trabajamos? ¿Qué estará pasando? Esa cultura, ¿no? Como caldo de cultivo. ¿Qué estamos generando como líderes, como cabeza de la empresa? La cultura organizacional positiva la debes de considerar como tu ventaja competitiva. Así de fácil es. Lo tienes tú, no lo tiene ninguna otra empresa. Y pues bueno, ya terminando con esto, te puedo decir que justamente Liceo Universidad Pedro de Gante tiene valores, como te comenté, tiene valores lasallistas, como la fe, la justicia, la fraternidad, el compromiso, entre otros. También tiene la responsabilidad, el liderazgo, y tiene una misión muy importante, que justamente es formar individuos con valores, capacidades y actitudes de servicio para entender y participar en la transformación positiva de su entorno, lo cual va a contribuir a una mejor calidad de vida. Liceo Universidad Pedro de Gante tiene muy claro estos valores y por lo tanto te invito a que formes parte de este canal. En este canal vas a poder encontrar temas de tu interés para tu desarrollo personal y para el desarrollo empresarial. Para concluir, me gustaría decir esta frase de Kaoru Ishikawa. Ninguna empresa puede ser mejor que las personas que la integran, eso nos dice Ishikawa. Espero que te haya gustado esta plática, que te haya servido y que haya contribuido. Nos vemos en la próxima charla. Que estés muy bien. Hasta luego.